Pues nos hemos reunido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta tarde le pedimos, pues, sobre todo al Espíritu Santo que esté con nosotros para que nos ilumine y permita que aquello que vamos a oír quede guardado lo necesario en nuestro corazón para mejorar nuestra relación entre nosotros, nuestra relación con nuestra fe y con Dios, ¿verdad? Me había comentado la academia que algunas personas preguntan por mi orden. Somos una orden que en su momento fuimos muy numerosos en Centroamérica y Sudamérica, pero que hoy somos muy poquitos. Somos la orden de hermanos de Belén. Nos funda el santo hermano Pedro de San José Betancourt, que como así le conoció todo el mundo cuando se le canonizó. No es costumbre poner hermano, padre o madre a un santo en el nombre de canonización, pero la Iglesia de Guatemala solicitó entonces a San Juan Pablo II que se incluyese porque todo el mundo se le conoce con ese nombre, con el del hermano Pedro. Por lo tanto, se llama Santo Hermano Pedro de San José Betancourt. Nacido en las Canarias, en un principio quiso ser sacerdote, se vino a América a serlo, nace en 1626, se viene cuando tiene 23 años de edad y bueno, intenta ser sacerdote pero no lo consigue. Para él Dios tenía otras cosas previstas y es crear una orden de religiosos hospitalarios que somos nosotros. Aunque en la actualidad somos pocos, pues nuestra historia se remonta nada más ni nada menos que a 1653, en el Calvario del antiguo Guatemala, en una zona donde había muchos niños pobres y mucha gente pobre, muchos prisioneros pagando deudas, sobre todo con esclavitud o con trabajos forzados. El santo hermano Pedro abre una escuela para niños indigentes que no tuvieran ningún recurso y lo hace cantando, que luego pues Montessori y otras pedagogas y pedagogos habrán entendido que era el mejor sistema, pero ya eso lo hizo él. Catequizó porque entendía que ser pobre no excusaba de tener un buen conocimiento de Dios y creó las primeras catequesis populares en Centroamérica y creó un hospital. Él solo vio uno. Con el tiempo hubo hasta 47 hospitales repartidos desde La Habana, México, hasta eh, la ciudad de Lima, en Perú, que fueron los demás al sur, ¿verdad? Somos religiosos hospitalarios, pero en nuestra actividad tenemos reunidas las dos vertientes que el hermano Pedro, nuestro fundador, nos deja como visión carismática. Uno es atender en el hospital a indigentes, a pobres, los pobres más pobres. Si no eres el pobre más pobre, no deberíamos atenderte porque estamos fundamentalmente orientados a eso, a las personas que no tienen ni para pagar un triste cuarto de una habitación o entrar en una residencia de ancianos, por muy barata que sea, y de verdad no tienen ninguna familia que lo acoja ni que lo quiera. Esa situación de abandono y de penuria económica es lo que te hace candidato a que nosotros eh, recojamos a la persona. Siempre hablamos de mayores, pero no necesariamente son mayores. En nuestras casas han entrado gente con 28 o 30 años y pues recuerdo, por ejemplo, la casa que yo inicié en La Laguna, en Tenerife, en España, había tres hermanos que habían entrado con entre 20 y 25 años y en la actualidad tienen 70 y siguen allí. Generalmente son ancianos, personas con discapacidades físicas o mentales y sobre todo personas con, llamémoslo así, con problemas sociales. Personas que no son queridas muchas veces porque ellos tampoco han sido ejemplares como para que los quisieran, ¿no? Pero precisamente por eso se nos crea, ¿no? Para los que pues, la gente habitualmente no quiere. En la época, los indígenas, los indios, como se les llama en la época, los negros, los mestizos, no pueden ir a los hospitales de blancos o de europeos y el hermano Pedro, que precisamente abre los hospitales para esos. Nuestras constituciones establecen que no podemos hacer acepción de persona. Pues en nuestras casas hay evangélicos, musulmanes, ateos,
católicos, jamás le hemos preguntado a nadie qué religión practica, le ofrecemos la, el auxilio espiritual nuestro y que participe con nosotros en misa, en las oraciones, pero jamás nos ha interesado esa parte de saber si eso no es para aceptarlo o no. El que lo necesita entra y ya está. Y otra de las condiciones que teníamos es que no podíamos excluir a nadie, ni aunque su enfermedad fuera contagiosa e incurable. Hoy eso prácticamente ya casi no se da, pero en la época en que fuimos creados de eso había mucho y algunas enfermedades infecciosas se excluían de los hospitales, no se les permitía entrar. En la actualidad, pues ya le digo, tenemos siempre casas pequeñas porque hay que conservar que tengan un ambiente un poco familiar, como entre 16 a 45, 50 personas como máximo, para que no sean grandes aglomeraciones o muchas personas y se pierda ese calor, esa cercanía. Nos apoyan muchos seglares que entran o como colaboradores o como miembros de la Orden Tercera y que nos ayudan en las casas, tanto con sus oraciones, con sus limosnas o ayudándonos pues, en la cocina, en las tareas de diario. Eh, Nuestro principal trabajo no es dirigir los centros de mayores, es atender a las personas que están. Porque ese es el misterio que nos encarga el Santo Hermano Pedro, hacer las cosas con nuestras manos. Él, siendo el fundador, es el que iba a recoger la comida a las casas para traerla al hospital, es el que cargaba a los enfermos y se los traía con otro hermano en una silla de manos cargado por la calle hasta el hospital, siendo él el fundador. No se reservó ni el mejor sitio ni la mejor función. Dejó que otros fueran directores, que otros fueran tal. Pero, y esa espiritualidad de el belemita ha de recibir como un tesoro el trabajo más humilde, procuramos hacerlo. Hay una cosa que aparece en la espiritualidad belemita desde el principio y decía que el religioso belemita tiene que vivir pegado al suelo como las escobas. Entonces, ese trabajo humilde de barrer el suelo, de estar pegado al suelo como una escoba, no como una alfombra turca o como una alfombra de seda de China, sino como una escoba, barriendo, dejando limpio, dejando las cosas. En Guatemala, que es donde yo resido, tenemos la casa de formación. Pues en este momento hay 4 novicios, 3 postulantes y estamos esperando ya que empiecen a llegar los aspirantes que empezarían el año próximo su postulantado. Eh, pues hemos conservado cosas, por ejemplo, se fijan, seguimos vistiendo de hábito, lo vestimos habitualmente, o sea, no me lo pongo para salir hoy aquí con ustedes, habitualmente vamos vestido de hábito. Vivimos la vida lo más sencilla posible. Eh, Vamos descalzos, llevamos sandalias, que ese es el signo de la descalcez, no es que caminemos descalzo por el suelo, pero llevamos sandalias como recordatorio de que incluso cuando estamos limpiando un sanitario o pelando papas en la cocina, estamos en presencia de Dios. Igual que la voz le dice a Moisés, descálzate, porque cuando estaba en la presencia de la zarza ardiendo, descálzate, porque lo que pisas es sagrado, nosotros para recordar que lo que pisamos es sagrado, estemos pisando lo que estemos pisando, usamos sandalias, vamos descalzos. Y seguimos viviendo de la limosna. No es que no aceptemos donaciones oficiales, que sí que las aceptamos, siempre que no comprometan la labor del instituto. Es decir, si por recibir un dinero del exterior nos van a decir a quién sí y a quién no podemos recibir, entonces no lo recibimos. Somos mendicantes, es decir, pedimos limosna, de hecho vamos a la calle a pedir limosna y le puedo decir que ese, ir a pedir limosna, posiblemente para mí es mi apostolado preferido, porque en nuestras constituciones se establece que al pedir limosna, así lo dice el catecismo y así lo dice el hermano Pedro, ayudamos en la redención del pecado, ¿verdad? Ayudamos a disminuir
como por eso se recomienda en Cuaresma la limosna, ¿verdad? Disminuir las consecuencias del pecado. Y por lo tanto nosotros lo unimos al sacramento de la reconciliación. La persona que da limosna está reconciliándose también con Dios, además de por la confesión sacramental, por las indulgencias que hemos estado hablando tanto, también nos reconciliamos con Dios y también limpiamos los restos de nuestro pecado a través de la limosna. Nosotros practicamos la limosna en ese doble sentido. Esperamos que cuando vamos a pedir para los pobres, vean las personas en nosotros a Cristo solicitando la ayuda y nosotros esperamos, y así lo hacemos y rezamos para ello, ver en el pobre a Cristo humilde y caído que nos pide una limosna por caridad. Esa doble visión, el que nos da y nosotros al que nos da, vernos ambos como Cristo. Nuestro carisma está fundado en la contemplación del misterio de Belén. Y en ese niño, pues chiquito, desvalido, que lo necesita que lo hagan, que le necesita que lo hagan todo, amenazado de muerte, sin un lugar digno para nacer, como las personas que nosotros acogemos, tratamos de ver a Jesús, al niño Jesús. Pero no confundan esa visión contemplativa de el pobre, el anciano, el necesitado, el enfermo, en el niño Jesús de una forma beatífica. Es decir, no imaginen que nosotros nos ponemos un niño Jesús ahí encima de la mesa y lo contemplamos. No, 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 eso es muy sencillo. A Jesús hay que contemplarle en el que incomoda, en el que molesta, en el enfermo desagradable. Ponerle pañalitos de lino lleno de puntillas a una imagen del niño Jesús, pues puede ser muy piadoso, pero sinceramente, el niño Jesús ese de yeso no necesita los pañalitos. Sí los necesitan los ancianos, los niños a los que atendemos, a las familias en estado de indigencia que atendemos por medio de donaciones que pedimos para ellos y que repartimos. Ahí es donde tratamos de ver el misterio, contemplar el misterio de Belén, pero no en lo físico, sino en las personas que son imágenes, aunque deformadas, del niño Jesús. Bastante más reales que un niño de yeso, ¿de acuerdo? Es bueno que tengamos una imagen de Jesús o de María o de San José, pero recordemos que si no lo vemos en las personas, no nos sirve de nada lo que tenemos en casa. Es un puro adorno. Incluso podemos estar cayendo en una idolatría por considerar a las cosas más importante que a las personas. Bueno, pues eso es el fundamento de nuestra vida espiritual. Eh, Procuramos vivir lo más pobre posible eh, porque es un ejercicio de solidaridad por el que lo necesita. Y pues ahí esperando vocaciones que nos vaya mandando el Señor y ayudas económicas para poder. Estamos construyendo en este momento aquí, al lado de la casa donde yo vivo, un hogar de ancianos eh, para 35 a 38 mujeres, 35 a 38 hombres. Llevamos hecho como un 25% aproximadamente. El Señor irá proveyendo lo que se necesite y nosotros lo que no tenemos es que cansarnos de pedir. Pero ese es el fundamento de nuestra orden. Somos una orden de laicos, no somos sacerdotes, aunque si un sacerdote quiere serlo o se necesita que haya un sacerdote en el hospital, en la casa o en eso, nuestras constituciones permiten que un hermano inicie la formación como sacerdote o recibir sacerdotes. Generalmente no lo somos porque no tenemos vocación al sacerdocio. Si tuviéramos vocación al sacerdocio, hubiéramos elegido otras órdenes, otras congregaciones que tienen esa posibilidad. Nosotros somos una orden de laicos, es decir, somos lo mismo que las monjas, pero en hombres. ¿De acuerdo? Pues eso es así, a grandes rasgos, la orden a la que pertenezco. Si alguno tiene pues, más interés en entrar en más detalle o recibir alguna información, si me la piden por correo electrónico, yo con mucho gusto les facilito lo que pueda. Tenemos al fundador, el Santo Hermano Pedro canonizado, y a la reformadora de las mujeres, la Madre Encarnación Rosal, ya es beata de la Iglesia y está en proceso de canonización.
pues a falta solo de un milagro para que se produzca, cosa que yo espero todavía ver, porque le tengo un gran afecto y una gran devoción a la Madre Encarnación. Fue una mujer de un tesón, de una valentía increíble. Nuestras hermanas, que son muchísimo más numerosas que nosotros, están en 4 continentes y sobre todo en Centroamérica y en la India, tienen colegios y algunos centros asistenciales, pero fundamentalmente se dedican a la educación. Nosotros, los hombres, nos dedicamos fundamentalmente a la hospitalidad, a los pobres, tanto atenderlos desde nuestras casas con donaciones de alimentos o de enseres para los hogares o acogiéndolos según nuestros límites en las casas que tenemos. No sé si he satisfecho su curiosidad, pero he procurado en unos minutos, y como estoy un enamorado, soy un enamorado de mi vida religiosa, me estaría horas y días hablando del tema, pero ahí, lo dejamos ahí. La otra parte que... Seguramente, Fray Paco, seguramente que habrá mucho más de qué Sí, hablar, pero bueno, sí, quizás en algún otro momento se pueda. Y a la perfecto. vez recordarles también a nuestros participantes que vayan anotando las preguntas que le vayan surgiendo, porque Ujú. si es cierto que se pueden comunicar por correo electrónico, también tenemos Sí. un pequeño espacio ahora al final de la clase para las preguntas. Y bueno, sería importante que las tuvieran ya elaboradas para que no haya pérdida de tiempo, ¿verdad? Yo sí, perfecto. Bien, Las que pueden ser de índole general se pueden hacer a través del medio y cuando ya sean cosas más largas o particulares se pueden hacer a través de correo electrónico. ¿Vale? bien. Bueno, muchas gracias, Fray Paco. Yo estoy gozoso por el Papa que tenemos. Estoy, bueno, de hecho estaría gozoso con cualquiera que tuviéramos, ¿no? Pero en este se dan unas circunstancias que a mí personalmente me llenan de emoción y de alegría y de esperanza. Primero, no era el que nadie se esperaba, o por lo menos de los que casi nadie esperaba que lo fueran. Hasta en su propia diócesis, en su propio país, se sorprendieron de que lo fueran. Eso es una demostración que la Iglesia elige, inspirada por el Espíritu Santo, a quien conviene, no a quien nosotros creemos que nos conviene. Me parece una lección para todos aquellos que hacían quinielas de quién iba a ser. Es un hombre hijo descendiente de emigrantes, con lo cual, en ese gran mal que hay en el mundo, que es la falta de trabajo, la inmigración forzosa, como la de José con María y Jesús a Egipto. Recuerda que a José se le revela lo de ser emigrante, márchate a Egipto y llévate a la mujer y el niño. Él es descendiente de emigrantes, nacido en los Estados Unidos, pero ha vivido 30 años de su vida en condiciones difíciles y en zonas muy difíciles de Chile, ¿verdad? Entonces, juntarse, esas condiciones tan curiosas, ¿no? Hace que, yo estoy seguro que tenga que ser un hombre que tenga pues, una gran visión de las necesidades de la Iglesia. No nos podemos olvidar que es religioso, también lo era el Papa Francisco, ¿verdad? Papa Francisco es jesuita y este es agustino. Yo por eso también estoy muy contento porque nosotros observamos la regla de San Agustín. Entonces, al menos tenemos coincidencias mentales parecidas. Entendemos la vida religiosa y la vida de fe de formas parecidas por la regla de San Agustín. Eh, es un hombre que lo que le han conocido dicen que es pues de una humildad y de una cercanía y de una sencillez con mucha timidez. Y aunque ustedes no se lo crean, yo también soy un tímido. Que hable así con desparpajo y que sea capaz, eso es solo una coraza para superar la timidez, pero soy muy tímido. Y hay varias cosas que me han parecido significativas. Al Papa Francisco se le ha criticado porque no vestía o no se comportaba como algunos creemos que se debe comportar un papa. Recuerdo aquella polémica porque no usaba los zapatos rojos, porque no usaba el estolón, porque no se había puesto una cruz de oro llena de pedrería. Pues miren, pues unas cosas sí las ha hecho, como era costumbre,
otras no las ha hecho. Sigue vistiendo con sus zapatos negros de siempre. Este tampoco se ha puesto los zapatos rojos. Eso me parece un signo de sencillez. Se lo digo sinceramente, aunque a algunos les guste ver al Papa vestido con todos los ropajes tradicionales, a lo mejor no son los tiempos. No son los tiempos tanto de que parezca un personaje de la monarquía, sino un hombre sencillo. A mí personalmente, que el Papa haya elegido conservar sus zapatos normales, me parece un signo muy bonito. Que esté usando su cruz, la misma que llevaba antes, habiendo tantas cruces disponibles de oro, pedrería y demás, pues me parece un signo bonito. Seguramente le habrán regalado varias. De hecho, cuando salió al balcón llevaba una que le habían regalado cuando lo hicieron cardenal, que se la regaló su superior de los agustinos. Y tiene dentro unas reliquias de San Agustín y de Santa Mónica, ¿verdad? Entonces, esos detalles a mí me parecen bonitos. O sea, es un hombre sencillo. Ha usado el estolón propio de los papas y ha usado la muceta, esa capita roja sobre los hombros. Pero el otro día yo le vi en un carro, sentado al lado del conductor, en un coche. No se subió detrás como se suele subir los propietarios de los vehículos, ¿ya me entienden? O sea, imagínense, siendo el Papa el soberano de la Iglesia y el líder mundial, porque los papas tradicionalmente han sido los líderes mundiales más respetados y más aceptados, se sienta al lado del conductor y no atrás como si fuera un rico, ¿no? Esas cosas nos orientan, esos pequeños detalles nos orientan. Para los que les hubiera gustado un papa vestido con encaje y con eh, puntillas y eso, yo les voy a recordar que las partes del hábito, y esto es una de las cosas que quería tocar de los papas, es un problema de costumbres. No, a esa costumbre se le pueden dar significados, pero la tienen costumbre. Miren, los papas visten de blanco porque Pío V, el Papa Pío V, el que digamos, da el gran empujón al rosario en la iglesia, era dominico. Y cuando le eligieron papa, decidió no vestirse de rojo o de púrpura como lo hacían los papas y quedarse con su hábito blanco de dominico. Es decir, la costumbre de vestir ahora a los papas de blanco es porque Pío V rompió con la costumbre de vestir de rojo. Es solo por eso. Los papas visten con zapatos rojos, porque antiguamente vestían con sandalias rojas para recordar que la iglesia es una iglesia de mártires y que el Santo Padre, el Papa, cuando camina por la iglesia, va mojando sus pies en la sangre de los mártires que adornan la iglesia. Pero esa es la única razón por la que es un recuerdo a la sangre de los mártires. Que en la actualidad tenga importancia o no, pues a lo mejor es un gesto vacío, porque los zapatos rojos serían los de los mártires, pero hasta el siglo XIX iban adornados de seda, perlas, piedras y brocados. No parece un poco, no es una crítica, pero no sé, podría parecer un contrasentido, ¿verdad? Que el hombre que camina con las sandalias de un pescador las lleve adornadas de esmeraldas, zafiros, rubíes, diamantes y perlas e hilo de oro. Pues a lo mejor en estos tiempos han hecho muy bien estos dos papas en entenderlo de otra forma. ¿Ha regresado a vivir a los apartamentos papales? ¿O eso es lo que han anunciado? Porque todavía no se ha trasladado. Pues muy bien, nadie les obliga a vivir en un sitio o en otro. El Papa Francisco decidió vivir en Santa Marta porque le pareció más de acuerdo a su forma de vivir y así lo hizo. ¿Qué les digo esto? No confundamos eh, las costumbres que se pueden cambiar, que no tienen mayor trascendencia, no confundamos las costumbres con la labor del Papa. Miren, el Papa ha vestido de blanco, pero si de repente, por cualquier razón, se le ocurriera por qué es agustino vestir de negro, no hay nada que lo impidiera. Se cambia la costumbre y ya está. Solo el Santo Padre tiene que hacer tres cosas. Me voy a atrever a resumirlo en tres, que son para lo que se le elige. Una,
es responder al encargo de la Iglesia. Papa Francisco lo explicaba muy bien. Yo no he hecho las cosas que he hecho. A mí me las encargó la Iglesia. Si recuerdan ustedes, antes de la elección del Papa, había esas reuniones previas en las que se reúnen por continentes y por idiomas, ¿no? Porque normalmente los que viven en el mismo continente o hablan el mismo idioma tienen cosas comunes. En esas reuniones previas, que son 7 u 8 días antes de la elección del pontífice, ahí todos los cardenales de la Iglesia, no solo los que van a entrar en el conclave, sino todos los de la Iglesia, deciden qué son las cosas importantes que tiene que afrontar el Santo Padre que sea elegido, el Papa que sea elegido, sea cual sea, qué cosas va a tener que hacer. Se le hace, por así decir, una agenda, una hoja de ruta, que luego él hará con su toque personal. Pero no es que el Papa de repente diga, a ver, voy a trabajar para los pobres. No, eso se lo han encargado. Obviamente se suele elegir al que está más preparado o más cercano a poder realizar eso que se le encarga. Porque imagínense que la Iglesia quiere ser misionera y se eligiera un pontífice que le gusta vivir en un palacio apostólico sin salir de él, rodeado de una corte. Pues ahí habría pocas misiones. Nuestro actual Papa, León, ha sido misionero de los de botas por los ríos y a caballo por los montes. Si queremos una iglesia misionera, él tiene un profundo conocimiento de lo que son las misiones. Pero no esas misiones de vamos a salir los domingos después de misa a llevar unos folletos y a repartirlos por la calle, que también es misión. A las misiones es a los sitios difíciles. Y él tiene esa experiencia. Un papa tiene, recuerden, lo primero de todo es que realizar aquellos encargos que la Iglesia Universal, representada por los cardenales que se han reunido, no en el conclave, porque ahí no entran todos, solo los que tienen menos de 80 años. Los cardenales que se han reunido le han dicho al Papa las necesidades que hay en cada región, en cada zona, tal, y le han hecho una hoja de ruta, una especie de agenda, un guión a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Este es el camino que se necesita en la Iglesia. Ahí es donde actúa el Espíritu Santo, ayudando a discernir. La posibilidad de equivocarse es muy poca cuando 130, 140 o 150 personas opinan. Cuando opinan dos o tres, pues es más fácil equivocarse. Y cuando opina uno solo, es casi garantizado el error. El Papa, cuando habla es cátedra, cuando habla en materia de fe, cuando no se equivoca, por así decirlo, ¿verdad? No es que él no se equivoque, es que lo que nos comunica cuando habla ex cátedra, cuando usa la infalibilidad, es porque la Iglesia, representada en el Colegio de Cardenales, le apoya o le ha animado a hacer esa cuestión. Desde la proclamación a mediados del siglo pasado del dogma de la Inmaculada, perdón, de la María Reina, no se ha usado la infalibilidad. Y la vez anterior, 100 años antes, para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, el Papa no se equivoca cuando en nombre de la Iglesia proclama un dogma al que le han asesorado todos. Como persona, se puede equivocar como todos, pero la Iglesia reunida, la posibilidad de error es mucho menor, por no decir que casi no existe. Y ahí es donde está la presencia del Espíritu Santo, en todas esas personas aportando ideas. Por lo tanto, el Santo Padre es el custodio de los bienes espirituales de la Iglesia. Tiene que decir hacia dónde va la Iglesia. También es el custodio de los bienes materiales de la Iglesia. Tiene que asegurarse que el dinero de la Iglesia se emplea correctamente, donde se necesita, no donde yo lo necesito, no donde cada uno de nosotros elige. Los bienes de mi orden son bienes eclesiásticos. Es decir, la Iglesia nos puede solicitar
no me refiero a la parroquia que hay al lado nuestro, sino la Iglesia como institución, nos puede solicitar disponer de nuestros bienes porque se necesita para algo, sin ser muy exacto, pero es algo que se puede ver, si lo han visto, y seguro que muchos de ustedes lo han visto, casi en el final de Las sandalias del pescador, aquella película precisamente sobre la elección de un papa, ¿no? En el que el papa elegido, Cirilo I, hace un embargo de todos los bienes de la Iglesia para poder atender el hambre en los países necesitados. Eso, el Santo Padre es el custodio de los bienes no solo espirituales, sino también de los bienes materiales. Y la tercera función, que esa es muchas veces la que se nos olvida, el Santo Padre es el puente, el pontífice entre Dios y la Iglesia. No es el pontífice individual, es decir, yo no tengo que orar a Dios, hablar con Dios o relacionarme con Dios a través del Santo Padre. Eso lo puedo hacer directamente, a través de los sacramentos. Pero la Iglesia universal, es decir, todos los miembros de la Iglesia, usamos como puente para unirnos a Dios al pontífice. Es esa función de hacer la voluntad de Dios en la Iglesia. Y tal vez sea la que se nos olvida a todos, ¿no? El Santo Padre, no él directamente, sino a través de uno de los discasterios, es decir, uno de los ministerios del Vaticano, publica una carta. Y nosotros ni les prestamos atención. Seamos sinceros. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes ahora mismo que me digan 5 o 6 documentos recientes del Papa Francisco, prácticamente no conocemos ninguno. Miren, esa es la voz de Dios entre nosotros. Esas cartas no son el depósito de la fe, no son dogmas, pero es la interpretación correcta de los tiempos que hace la Iglesia. La interpretación correcta la hace la Iglesia, no yo, ni ustedes. No sé si alguno de ustedes o conocen a alguien que tenga 7 títulos universitarios, 3 máster y además 350 en si se puede tener, que creo que no, pero en el nivel de inteligencia. El Espíritu Santo, usando al Papa como puente, como pontífice, y a través de él, asesorado por el Colegio Cardenalicio, a todas las diócesis, cada obispo diocesano a sus sacerdotes, cada sacerdote a sus parroquias, con los errores propios de una institución humana, dirige la Iglesia a la voluntad de Dios. Pero esa voluntad la tenemos que conocer. Hoy, si ustedes están conectados conmigo, pueden perfectamente comunicarse con la página del Vaticano. Vatican News, y ahí les esta. Fray Paco, se está entrecortando la comunicación y no se escucha el audio. No sé Digamos, qué problemita este habrá. ruego. Lo voy a dejar en ruego para no poner más. ¿Vale? ¿Me oye? Voy a cambiar al Sí, celular. Vale. ahora sí, ahora sí. Ahora sí me oye bien. Sí, sí, ahora sí. Ah, perfecto. Le decía, no les voy a decir que no sigan las ceremonias del Vaticano por televisión. No les voy a decir que no oigan los ángelus del Santo Padre, o ahora el Reina del Cielo, en estos días de la Pascua. Pero además hay que leer, además de eso, todos los documentos que la Santa Sede publica para el bien de la Iglesia, porque ahí está la opinión de verdad de la Iglesia. La de mi párroco está muy bien, la de mi superior general está muy bien,
Pero la opinión de la Iglesia está en los documentos de la Iglesia, a la que todos estamos obligados a obedecer. Estamos obligados a obedecer, pero no sabemos lo que dice la Iglesia. Por eso vamos a ayudar entre todos un poco al Papa León y vamos a ir adquiriendo la costumbre de, pues, suscribirnos al canal de Vatican News o al de las publicaciones vaticanas, que son gratuitos y están en la red, para que vayamos de vez en cuando leyendo los documentos de la Iglesia. Nos va a sorprender cuántas cosas ignoramos simplemente porque estamos perdiendo el tiempo viendo TikToks o chistes o bromas o noticias falsas, erróneas, vacías. Y como católicos y como cristianos no le damos importancia a lo que dice la Iglesia. Y si se la damos, al primero que sale, cuando yo era pequeño en España, en la televisión se le llamaba la caja tonta, ¿no? Porque como te quedabas así como atontado y todo lo que te contaba te lo creías. Un periodista puede contar lo que quiera, la televisión puede contar lo que quiera, los políticos cuentan lo que quieren, mi párroco también puede contar lo que quiere. Yo les cuento a ustedes lo que yo quiero, pero la opinión de la Iglesia no es la que dice Fray Paco, es la que dice la Santa Sede. Entonces, en este tiempo que estrenamos Papa, también estrenemos la costumbre de estar informados de las normas, de los consejos, de las cartas apostólicas, de los incluso los discursos del Papa en todas las ceremonias en las que participa, la Santa Sede los publica. Ni siquiera tenemos que estar ahí a una hora que a lo mejor es imprudente mirando la televisión. Podemos ir a la página del Vaticano y consultar los documentos, las homilías, las ángelus, todo está por escrito. Pues felices nosotros. Aquello que dijo, recuerdan el cardenal al anunciar que Gaudium Maxim, gran alegría, inmensa alegría. Tenemos un puente entre la Iglesia y Dios. La alegría no es porque sea León. La alegría no es porque sea americano. La alegría no es porque sea agustino, sino porque se ha restablecido ese puente, esa unión entre la Iglesia y Dios. Volvemos a tener un pontífice, volvemos a tener un pastor universal, un pastor supremo que guía a la Iglesia en nombre de Dios, no en nombre propio, en nombre de Dios. Pues obligación del cristiano es, y yo se lo recuerdo, recen por el Papa a diario. Muy buena idea incluirlo siempre en la intención, en el rosario, una intención por el Papa. Si además quieren añadir un Padre Nuestro, perfecto, pero los 5 que se rezan ya le valen. Si además quieren 5 veces al día rezar un Padre Nuestro por el Papa, perfecto. Yo creo que más una cuestión, y lo hablaremos en las devociones cuando estemos hablando estos días, es una devoción de tener no de hacerlo muchas veces, sino de hacerlo de corazón, hacerlo sintiendo. Pues espero que les haya servido de algo. Ya el próximo miércoles empezamos con el tema previsto y si les parece oportuno, pues pasamos a las preguntas.